Buenos días. Siendo las 10 de la mañana la hora indicada para comenzar esta sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Leganés, vamos a dar inicio al mismo con primero los puntos del orden del día, que es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas el día 7 de julio del 2023 y el 13 de julio del 2023, en esta ocasión en sesión ordinaria. ¿Hay alguna observación a las actas? Sí, señora Tejero. Sí, yo no sé si se va a votar por separado, sí, sí. Como... Sí, las sí, dos, perdón, en el mismo separado. punto, pero por separado. Sí, por separado. Vale, eso. Al acta del 7 de julio de 2023, ¿alguna observación? Pues pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Acta del 13 de julio de 2023, en sesión ordinaria. ¿Alguna alegación, señora Tejero? Sí, la abstención porque no estuve presente en ese pleno. Perfecto. ¿Alguna observación más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Abstención los dos miembros de Vox? A favor, ¿no? Gracias. Bueno, pues aprueba con 26 votos a favor y una abstención por el motivo que ha observado la señora Tejero. 25. Es que falta un concejal. El señor Óscar Púa. Bien, continuamos entonces con el segundo de los puntos del orden del día, que es la propuesta de desestimación de la solicitud de suspensión realizada por Vox, en nombre de la señora Beatriz Tejero, al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Leganés de fecha 7 de julio del 2023, en el que consta tanto el recurso presentado y la propuesta de resolución que se trae al Pleno. Por tanto, tiene por 5 minutos la palabra el proponente de la propuesta de resolución. Gracias, señor presidente. Buenos días. Pues desde Alcaldía solicito el voto favorable a la propuesta que se realiza de desestimar la solicitud de suspensión que realiza el Grupo Municipal Vox al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Leganés de fecha 7 de julio del 2023. Y realizo esta propuesta en virtud de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como recoge también el informe realizado por el secretario, donde se establece que los supuestos donde cabría la suspensión de un acto administrativo y no encontrándose ninguno de los alegados por el Grupo Municipal Vox dentro de esos motivos, por eso es la propuesta de esta alcaldía de desestimar esa solicitud de suspensión del acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señora Tejero, cuando quiera. Sí, gracias. Bueno, pues yo entiendo que viniendo del Pleno y del presidente, que fue el que quiso que este partido, junto con el partido de Unidas Podemos Izquierda Unida, se quede en minoría y que los medios mínimos no son exactamente iguales, ya que decide el alcalde por su cuenta y riesgo y así como le viene en gana, que sin que lo contemple el reglamento orgánico municipal, que ahora hay diferencias entre los partidos que tienen 2 concejales o 3, eso no lo establece el RON. Así que no entiendo por qué es así. Pero bueno, evidentemente la resolución tiene que ser de acuerdo, porque no sería normal que traigan una propuesta al Pleno y que luego la misma propuesta del Pleno sea dar la razón a la oposición porque plantea un recurso. Es evidente que no es así, con lo cual lo llevaremos a instancias superiores. Supongo que el fondo de la cuestión a la que se hace referencia en la resolución, esa no le interesaba, ¿no? Porque como hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo en la que se está diciendo que los recursos mínimos tienen que ser iguales a todos los grupos municipales y luego, en función del número de concejales, que se vayan dotando de esos medios, pues a eso no hacemos caso, ¿no? Entiendo por consiguiente que a esa resolución tendremos que esperar al silencio. La otra, claro, había que contestarla porque si no lo que pasaba es que había una nulidad del punto que se aprobó
en este pleno y se dejaron en suspensión todos los sueldos de los concejales más el personal eventual. Que voy a recordar que a día de hoy el personal eventual contratado es el del equipo de gobierno y estamos todos los partidos de la oposición sin contratar al personal eventual, que ya me parece vergonzoso de esos partidos que durante 4 años han estado diciendo que eran malos, malísimos los que hacían cosas como estas. Pues no, señores del gobierno, es la primera vez que ya en el primer pleno hay que establecer un recurso e incluso llevarlo, como va a ir, al contencioso administrativo para tener que pelear por nuestros derechos. A mí me parece alucinante que el talante de un gobierno en minoría sea este. Y luego sí me gustaría hacer referencia un poco al informe que ha hecho el secretario. Nosotros hemos presentado un recurso en el que se avala y se justifica por qué creemos que se están vulnerando los derechos fundamentales de estos partidos. En este recurso, o sea, en esta resolución, lo único que pone es que el personal auxiliar y la liberación del portavoz del grupo, que no se vislumbra lesión de los derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional. Bueno, se podrá indemnizar, pero evidentemente es irreversible que los grupos no vamos a tener la dotación mínima ni igual que los demás partidos políticos. ¿Es intencionado? Pues quizás sí. Quizás sí sea intencionado que parte de los partidos de la oposición no tengamos los mismos recursos para poder defender a aquellos que en las urnas no votaron. Nosotros hemos argumentado, esta resolución no trae la argumentación y cuando un recurso, un acuerdo de pleno afecta a derechos fundamentales, que en este caso es la denegación de la suspensión, no está ni motivada ni razonada. Simplemente se dice que no lo hay. Pero bueno, tenemos el derecho, y así lo utilizaremos, de recurrir a la instancia superior, que es el contencioso administrativo, y tendremos que pelear, no tenemos ninguna prisa, porque evidentemente ustedes que son jurídicos ya saben que esto es lento, así que esperaremos lo que haga falta, y no porque se hagan eco medios de comunicación afines al gobierno ya planteen que un informe que viene del mismo órgano que tiene que resolver lo que ya hizo y que propuso para traer el pleno, pues evidentemente no es ni dar la razón ni quitar la razón a que Vox diga que estamos discriminados, porque es así, que está clarísimo, y para ello voy a volver a leer el artículo del Reglamento Orgánico Municipal en el que dice que la infraestructura de los grupos y el personal necesario para el desarrollo de sus funciones se fijará en la plantilla de personal eventual a propuesta de la Junta de Portavoces y en función del número de miembros y de la carga de trabajo de cada uno de los grupos políticos. Es el artículo 27 del Reglamento Orgánico. Yo no sé si más PP a lo mejor vota para cambiar el reglamento y no se lo tengan que saltar, pero bueno, como aquí veremos otra vez que esto no se va a resolver favorablemente para los partidos de la oposición, sino aquellos que están en gobierno, y en ellos está ULER, PP y más PP, pues nada, adelante, nosotros seguiremos defendiendo nuestros derechos en el contencioso administrativo y donde tengamos que llevarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tejero, y más por ceñirse justo el tiempo. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señora Cuenco. Gracias. Pues mire, señora Tejero, es curioso que diga usted que no se han nombrado ningún representante de los grupos políticos, pero al mismo tiempo, claro, es que usted solicita la suspensión de ese acuerdo. Hasta que no sea firme el acuerdo, no se puede nombrar ese nombramiento. No, desde el grupo municipal, en este caso desde el gobierno, del Partido Popular y de Unión por Leganés, no se ha nombrado ningún representante de los grupos municipales, de ninguna formación política, porque no se ha llegado a efecto ese acuerdo. Se han hecho nombramientos en función de lo que a día de hoy recogía la plantilla, en función de lo que había actualmente aprobado y que está vigente. Con lo cual es curioso que por un lado usted diga y critique que no se ha nombrado ese personal, pero por otro lado al mismo tiempo solicite la suspensión. Lo que hoy traemos aquí, se lo he dicho anteriormente, es lo que recoge el artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, donde se establece claramente los supuestos en los que hay que llevar a cabo
esa suspensión que usted solicita. Y son en los casos en los que la ejecución pudiese causar un perjuicio de imposible o difícil reparación, o por otro lado que la impugnación se fundamentase en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta legislación. Algo que no sucede en el acuerdo que usted plantea. Y por eso, desde la alcaldía, proponemos la desestimación, en este caso, de la suspensión que usted solicita. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, señora Tejero? Sí, gracias. Lleva tanto tiempo ya en política que a lo mejor se le está olvidando el ordenamiento jurídico, señor Recuenco. ¿Por qué no sucede? O sea, ¿por qué no hay un daño irreversible? ¿Está razonado? ¿Cuál es el motivo? Porque nosotros hemos dicho que sufrimos discriminación por ciertos motivos y además está justificado con jurisprudencia. Se lo vuelvo a repetir. Dictada por el Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional. Lo que tendrán que hacer es, jurídicamente, decir por qué nosotros decimos que consideramos que está discriminado. O sea, justifíquelo. En derecho es porque sí. No sé. Y eso que yo soy técnico, pero es porque sí. No sé, nosotros llevamos 17 hojas diciendo por qué consideramos y dónde en otros sitios sí se ha considerado que era discriminación. Y ustedes con una frasecita diciendo que no se vislumbra ningún tipo de... ¿Con eso les vale? Pues a mí me parece poco riguroso, poco rigor veo yo aquí. Y señor Recuenco, no mienta. Ahora a ustedes no les hace falta ni el coordinador ni nadie en el grupo municipal, porque ya están dotados de personal eventual en el equipo de gobierno. Porque ahora lo que están haciendo es... trabajar desde el equipo de gobierno y no les hace falta el grupo municipal. Y tienen a toda la oposición sin el personal eventual. ¿Y qué pasa? ¿Que la plantilla no tenía los auxiliares que van a necesitar Podemos y Vox y los coordinadores de Más Madrid y del PSOE? ¿Esos no? Señor Recuenco, míreme a la cara. Yo no entiendo por qué agacha la cabeza y no es capaz de escuchar en condiciones. Es que está mintiendo. Es el alcalde de una ciudad que tiene a 4 partidos en la oposición y las tiene sin medios para que podamos funcionar. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? 2 meses o es inactitud. ¿Es la gestión? ¿Por qué no contratan a los medios de la oposición? ¿Por qué no los contratan? Es que si es intencionado me parece mal, pero si no es intencionado me parece peor. Si no mienta. Ustedes no lo tienen en el grupo municipal, pero ¿cuántos asesores están aquí del grupo del gobierno que ya están cobrando? Eso sí se están cobrando, ¿no? Es muy fácil hacer un decreto y mandar a los recursos humanos para que se les dé de alta. Mientras, los que van a estar contratados por parte de la oposición están en el paro. ¿A ustedes le parecen bien? ¿Al grupo, al partido de los vecinos, le parece bien? ¿Ustedes que se quejaban tanto de que no cobraba las dietas? Ahora no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eso es igual. La señora Benito se tiró 4 años yéndose de las comisiones de contratación porque decía que la presidencia la tenía que tener un partido de la oposición y lo primero que hace en la primera comisión es ahora la presidenta soy yo. Ya se lo dije en el tuit, ¿verdad? Consejos Beto que para mí no tengo. Gracias. Gracias, señora Tejero. ¿Ninguna intervención más? Pues, señor Cuerpo, 1 minuto para concluir. Gracias. Señora Tejero, lamento que usted se arrogue la propiedad de la verdad absoluta. Creo que nadie tiene esa verdad absoluta. Y sí que hay un hecho cierto. Y hay un hecho cierto que, claro, que el expediente no está aprobado definitivamente porque gracias a usted lo está retrasando. Y ha presentado un recurso solicitando esa suspensión. En el momento en el que quede resuelto este expediente definitivamente y no se admita la solicitud que usted está realizando de suspender este acuerdo, se podrá hacer los correspondientes nombramientos. La verdad es que es como el perro del hortelano usted, no hay quien la entienda. Y en cuanto a sus argumentaciones jurídicas, pues sinceramente, yo tirando del informe del secretario, que a día de hoy es el habilitado, que tiene el sustento jurídico de este pleno, queda claramente que hay que rechazar lo que usted plantea de la suspensión. Y en virtud de esto, evidentemente este gobierno toma la decisión y este alcalde realiza esa propuesta. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Pues vamos a pasar a votar el punto segundo, que es la propuesta de desestimar la solicitud de suspensión realizada por la señora Tejera en nombre de Vox al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Leganés de fecha 7 de julio del 2023. ¿Votos a favor de la propuesta? 12 votos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada por mayoría. Y pasamos al punto tercero. Punto tercero, que consiste en la propuesta de la alcaldía de rechazar las alegaciones presentadas por doña Laura Oliva al acuerdo de modificación de la plantilla y a la base 36B de ejecución del presupuesto. Tiene la palabra el proponente. Gracias. Me vengo a ratificar en esta intervención en la propuesta que obra en el expediente administrativo, donde planteo el rechazo de las alegaciones presentadas por la señora Oliva al acuerdo de modificación de la plantilla y así como a la base 36B de ejecución del presupuesto. Ello en virtud de lo establecido también en el informe de intervención, donde se señala claramente que la base 36B exclusivamente regula el procedimiento de gestión de las asignaciones económicas a los diferentes grupos municipales, lo que en modo alguno puede entenderse contrario ni a las normas que regulan la aprobación y el contenido de las bases de ejecución del presupuesto. Y por otro lado también hay que señalar que no se contraviene lo establecido en el artículo 28 del Reglamento Orgánico Municipal, porque cada pleno de organización de inicio de legislatura es el competente para establecer las dotaciones económicas de los nuevos grupos constituidos, al igual que ese órgano plenario es el que decide la toma del acuerdo de esa organización y funcionamiento. Y por último, también se explica de manera exhaustiva a lo largo de esa propuesta que se justifica también que se ha establecido a la hora de realizar el reparto equitativo entre los diferentes grupos un criterio establecido en la objetividad, también de una manera racional y homogénea, que podrá ser, desde luego, y lo entiendo, no compartido por la persona alegante, pero que encaja absolutamente con los parámetros legales. El criterio que se tomó por parte de esta alcaldía queda totalmente justificado en este expediente y nos mantenemos en esa propuesta de origen y por ello solicitamos la desestimación de las alegaciones en este punto. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Oriente, como quiera. Muchas gracias. La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha presentado dos alegaciones, una a la modificación de la base 36B de las bases de ejecución del presupuesto y otras alegaciones a la modificación de la plantilla, porque entendemos que ha habido una falta de respeto, una venganza política en ese acuerdo del pasado 7 de julio que no tiene justificación técnica de ningún tipo. Como bien explicaba el señor alcalde, la señora interventora en su informe que explicaba que se ha aprobado la base 36, explica regular el procedimiento de asignación de presupuesto, pero en ningún caso lo que se explica es la cuantía que se ha fijado en el acuerdo del pasado 7 de julio. Dice el artículo 28 del Reglamento de Organización Municipal que no puede haber una reducción sustancial de los presupuestos de los grupos municipales del Pleno, y aquí sí que ha habido una reducción sustancial, se ha reducido 50% la asignación por cada uno de los concejales. Y también se han saltado ustedes el artículo 27 del Reglamento de Organización Municipal, que establece que tiene que haber una negociación para fijar el personal adscrito a los diferentes grupos municipales. Y en el informe de la intervención, lógicamente, y por supuesto no hay ningún informe técnico, se explica cuáles son los motivos por los que se salta el gobierno del Reglamento de Organización Municipal. De un gobernante lo que se espera es que haga lo mismo que exigía desde la oposición. El señor Delgado y otros más, ULEG y otros partidos políticos más, exigían, por ejemplo, en la oposición, presencia de la oposición en la Junta Local de Seguridad. Y ya hemos visto que no hay presencia de la oposición en la Junta Local de Seguridad. El señor Delgado y ULEG exigía desde la oposición presencia de la oposición en la mesa de contratación. Incluso llegó a llevarlo al juzgado de lo contencioso. Y hoy vemos que la mesa de contratación presidida por la señora Benito no admite
presencia de la oposición. El señor Delgado se quejaba cuando era oposición de que se convocaban plenos en el mes de agosto, y hoy estamos aquí un día 11 de agosto en un pleno, que no seremos nosotros quien se queje de que haya plenos en el mes de agosto, pero el señor Delgado se quejaba y tildaba plenos que sufrían de agosticidad, algo así decía. Y el señor Delgado y la señora Benito se quejaban constantemente de que la presidencia de la Comisión de Contratación debería haberla ostentado un concejal de la oposición para dotar de mayor control democrático a ese órgano, y hoy es un miembro del gobierno, la señora Benito, quien ostenta la presidencia. Luego están haciendo ustedes todo aquello que criticaban cuando estaban en la oposición. El señor Delgado representa lo peor de los políticos, aquellos que cuentan una cosa cuando están en la oposición y después hacen lo contrario. También se ha subido el sueldo de forma astronómica una vez que ha llegado al gobierno, pero ellos se quedan diciendo que en el fondo están haciendo lo mismo que hacíamos nosotros. Entonces, ¿por qué lo criticaban? Si pensaban hacer al llegar al gobierno lo mismo que hacíamos nosotros en el gobierno, ¿por qué lo criticaban? Pero hoy lo que se trata es de aprobar definitivamente dos expedientes, uno de modificación de plantilla y otro de modificación presupuestaria, en donde no se está haciendo lo mismo que se hacía antes, sino que ha habido una reducción sustancial de la dotación de los grupos de la oposición. Siendo yo alcalde durante 2 mandatos, en el primero entre el ejercicio 2015 y 2019, todos los concejales de la corporación estuvieron liberados, todos. Y durante el mandato 2019-2023, todos estuvieron liberados, a excepción de la señora Neria, de ULEG, y de la señora Polonio, del Partido Popular. Es decir, hubo 25 de 27 concejales liberados. ¿Y qué hay en ese acuerdo que nos traen, que aprobaron el pasado día 7 de julio? Una reducción de los concejales de la oposición liberados, una reducción del personal adscrito a los grupos municipales, con el consiguiente incremento de personal eventual del gobierno, una reducción del presupuesto de los grupos municipales y una reducción de las dietas de los concejales que no están liberados. Todo eso lo que significa es que hay muchísimo menos recursos de la oposición para poder controlar al gobierno. Y eso, señor Recuenco, eso, señor Delgado, y eso, señor Poblete, lo que significa es que están poniendo en marcha ustedes prácticas fascistas. Muchas gracias. Bien, iniciamos un segundo turno, entiendo. Bien, ¿alguna intervención más? Señor Delgado, ciñéndonos a los 3 minutos de tiempo y, a ser posible, sin alusiones ni insultos al resto de los compañeros. Gracias. Sí, lo dice por el señor Llorente. Yo creo que ustedes que siguen en estado de shock después de las elecciones, no son conscientes. Yo les he escuchado atentamente, a ver si hacen ustedes también ese esfuerzo. Miren, el señor Llorente, por puntualizar, ha dicho que este pleno o este acuerdo del 7 de julio era por venganza política. Entiendo yo que si en el pleno de junio de 2019 no se actuó por venganza política por ustedes, en la que hubo esa reducción sustancial de cargos, de sueldos, de liberaciones que nunca hubo a todos los grupos, en el 2015 al 2019 a todos los concejales nunca hubo liberados todos los concejales, eso es falso, lo sabe usted, eran dedicaciones parciales, o ese castigo, esa venganza en sus propios términos que hubo a concejales de ULEG y del Partido Popular en ese 2019, si no la hubo en el 2019, ¿por qué la va a haber en el 2023? Por lo cual, quizás ha sido un lapsus linguae de usted y sí que hubo una venganza en ese momento, y entonces piense usted que 4 años después lo queremos hacer desde el gobierno. Por otro lado, lo peor de los políticos es lo de irse de la política cuando se pierde, que es lo que va a hacer usted dentro de unos meses o dentro de unas semanas. Usted pierde y se irá. Y si no, estamos aquí todos de testigos de que va a pasar eso en muy poquito tiempo. Eso es lo peor de la política, que solo se está cuando se gobierna y no se trabaja por los vecinos cuando no se está al frente de esta ciudad. Eso es lo peor de la política. ¿Y dentro de un año nos veremos aquí? No, seguramente a usted no le veremos dentro de un año por aquí. También decía en el anterior pleno, muy ufano, que se vulneraban los derechos fundamentales y que iban a ir a un juzgado a denunciar la vulneración de derechos fundamentales. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Qué derechos fundamentales ha vulnerado?
no han ido ustedes a ningún juzgado porque no hay ningún derecho fundamental vulnerado. Vayan ustedes también al juzgado si consideran oportuno, si este acuerdo es fascista, nada menos, que ha dicho usted, pues un acuerdo es fascista y es absolutamente ilegal. Estoy convencido que ese Estado de Derecho del que estamos dotados, donde tenemos al señor presidente, el señor Sánchez, garante de ese Estado de Derecho, seguramente le darán ustedes la razón y estas propuestas fascistas pues serán tumbadas, entiendo yo, en buena lógica. Luego, lo que yo creo que es responsable, es coherente y tiene todo el sentido común, es que si ustedes en el gobierno hacían una serie de cosas y les parecía bien, no las critiquen si estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen ustedes. Es decir, yo le devuelvo la pregunta a usted. Es decir, ¿qué le parece mal? ¿Que la mesa de contratación la lleve alguien del gobierno, que es lo que hacen ustedes? Pues entonces, ¿por qué lo critican ahora? ¿Qué le parece mal? ¿Que la comisión de contratación la presida alguien del gobierno? Pero si lo hacían ustedes. Entonces, si les parece bien, ¿por qué lo critican? Si les parecía mal, les parecía perfecto que la Junta Local de Seguridad no hubiera nadie de la oposición y ahora se hace lo mismo, ¿por qué lo critican? Si es lo que hacen ustedes. Por coherencia, tendrían que decir, ven, teníamos razón, el gobierno actuaba correctamente. Pues hemos hecho lo que ustedes consideraban que era muy correcto. No sé por qué les molesta tanto darles la razón de que ustedes hacían lo que era lo correcto. Nos critican por hacer lo correcto. Es que ya con ustedes... Sí, ya terminado el tiempo. Ya concluí. Y negociación hubo. Lo que pasa es que la negociación no garantiza un resultado. Lo que garantiza es un diálogo. El diálogo lo hubo. Ustedes salieron con unas propuestas que eran absolutamente inviables, se les trajo con una propuesta que salga adelante, como espero que también salga adelante la desestimación de sus peticiones que son absolutamente fuera de lugar. Gracias, señor Delgado. Señor Reconco. Gracias. Pues, señor Llorente, le debo indicar, cuando usted estaba haciendo mención a la defensa de la liberación de sus concejales, a lo mejor hubiese sido oportuno haber presentado las alegaciones en ese sentido, que no ha habido absolutamente nada presentado por parte de su formación política, y a lo mejor se podría haber tenido en cuenta al respecto. No ha habido nada presentado al respecto. En cuanto al criterio de que no se establece una objetividad, ni es racional, ni es homogéneo, pues no lo debo compartir, porque al final el Grupo Municipal Socialista tiene los mismos cargos de confianza que el Grupo Municipal del Partido Popular, un coordinador que recibirá además una remuneración más alta que aquellos otros grupos políticos que van a tener un auxiliar administrativo que va a tener una remuneración más baja. Yo entiendo que les pueda disgustar, entiendo que evidentemente sus pretensiones en el momento, como se les ha dicho el señor Delgado, que plantearon en un momento de negociación, pues eran más altas, pero evidentemente tampoco se podían permitir y no se podían compartir, en este caso por el gobierno, las pretensiones que ustedes realizaban. Y al final se trajo una propuesta coherente, proporcional, racional y homogénea, que salió adelante y evidentemente, aunque a ustedes no les guste, pues evidentemente es la propuesta que se realizó desde la alcaldía. Le he dado toda la argumentación para desestimar sus alegaciones en la primera intervención, gozo de la aplicación oportuna y las justificaciones a la hora de tomar el acuerdo, y por ello me ratifico en la propuesta que se realiza desde la alcaldía de desestimar las alegaciones realizadas por la señora Oliva en los puntos que se aprobaron en el pleno del 7 de julio. Muchas gracias, señor Reconco. Y había pedido si había segundas intervenciones y no lo he visto. Perdón, yo no he visto, tenía que haber invertido el orden de las intervenciones. Lo siento, no lo he visto. Sí, tiene la palabra, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, hemos presentado, señor Reconco, alegaciones a aquello que podíamos alegar. Se ha publicado en el boletín 2 anuncios y hemos presentado, estableciendo un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones, hemos presentado alegaciones a aquello a lo que se podía alegar, no a otras cosas. Por lo cual pues, nos hemos ceñido a lo que en este momento procesal podemos alegar. En cualquier caso, es evidente que no hubo junta de portavoces. No dice el reglamento de organización municipal que hubiese negociación o que nos sentemos con los diferentes grupos municipales. Lo que dice es, taxativamente, es que tiene que haberse reunido la junta de portavoces para fijar el personal eventual de los diferentes grupos municipales, y la junta de portavoces no se reunió. Y dice el reglamento de organización municipal que no puede haber una reducción sustancial del presupuesto de los grupos municipales, y sí ha habido una reducción sustancial. El reglamento de organización municipal no se ha cumplido, y eso lo saben ustedes, y por eso no hay ningún informe técnico que lo sostenga. Lo único que hay es un escrito firmado por usted
señor Recuenco, diciendo lo que le dé a usted la gana. Pero no hay ningún informe técnico que justifique eso, porque es un capricho puramente político. Mire, señor Delgado, nosotros no hemos criticado que la señora Benito sea la presidenta de la comisión, y hemos criticado que solo haya miembros del gobierno de la Junta Local de Seguridad, porque nos parece razonable. Si lo que hacemos es criticar a usted, que ha estado criticando durante 16 años que no estuviese usted en la Junta Local de Seguridad durante la oposición. Es que no es lógico que la oposición esté en la Junta Local de Seguridad. No es lógico. Si lo que le criticamos es a usted, que se ha tirado 16 años diciendo una cosa y que ahora estando en el gobierno hace lo contrario. Y usted es de esos políticos mentirosos que lo que hace es hacer una cosa cuando está en la oposición y otra contraria cuando está en el gobierno. Y vamos a ver muchas más cosas de esas. Si usted está intentando echar asociaciones de sus locales, está intentando poner en marcha determinadas prácticas que solo tienen que ver con la venganza política y con ese afán que tiene usted de quedarse aquí toda la vida, porque sí, efectivamente, yo miré esta corporación y seguirá la señora Oliva y el señor Oliveira y la señora Guido, y usted seguirá aquí, porque en su partido no hay democracia de ningún tipo, si es una sociedad anónima unipersonal, la del señor Delgado. Y por eso, señor Delgado, que le criticamos a usted, porque dice una cosa y hace la contraria. Eso es lo que le criticamos a usted. Y me ratifico lo que decía, el acuerdo del 7 de julio, donde no se hace lo mismo que se hacía antes, que usted sostiene. Por eso, si a ustedes les parecía bien, el acuerdo del 7 de junio lo que reduce es los recursos de la oposición, sustancialmente. Se reduce sustancialmente el número de concejales que tienen derecho a una liberación parcial, exclusiva parcial. Se reduce las dietas de los concejales que no tienen liberación, se reduce el número de personas adscritas a los grupos municipales y se reduce el dinero que tienen los grupos municipales para hacer oposición. Es que se reduce todo y eso solo tiene un objetivo, que es que haya menos control de la oposición al gobierno. Y eso, señor Recuenco, señor Delgado y señor Poblete, son prácticas fascistas. Muchas gracias. Señor, quiero decir que ya tengo tiempo. Vamos a ver, yo rogaría a todos los portavoces a la hora de pedir la palabra fueran un poco más, de manera más extensible, porque la había pedido también el señor Poblete y no lo había apreciado. Pero mío también. Bueno, vamos a ver. Me dice el secretario que sí, la había pedido. Con lo cual, la había pedido el señor Poblete, y el error ha sido mío por dar la palabra al señor señor Poblete, yo también quiero intervenir, porque el problema es que esto funciona, las intervenciones son de menor a mayor y el mayor evidentemente tiene pues, una posición pues, con respecto al resto de los grupos, porque va cerrando el debate. En estos momentos el grupo más que tiene mayor representación es el Partido Popular, lógicamente cierra el debate y pues hace el cierre de todas las intervenciones. Que si va a intervenir el señor Poblete, que seguramente pues, aprovechará para criticarme, pues yo también quiero tener la posibilidad de responderle a en un minuto. Vamos a ver, señor Benete. O no le dé la palabra a nadie, o se le va a dar la palabra. Mi intervención. Gracias por dejarme continuar, señor Llorente. Mire, estábamos en un segundo turno, no he apreciado su petición de palabra, por eso se me ha concedido, porque ha sido un error mío. Cuando tenía que haber cerrado el señor Recuenco, se me ha hecho observar también que el señor Poblete había pedido la palabra, sí ha sido observado por el secretario y en ese sentido, corrigiendo ese error, se le da la palabra. Y el punto lo terminará como está en el reglamento, de intervenir el señor Recuenco. Señor Poblete, tiene la palabra en este segundo. Muchas gracias. Vaya problemas que tienen algunos para... Lo que sí le ruego, para evitar cualquier tipo de cuestiones, que evite cualquier alusión personal, manifieste su posición. Le ruego que sea en ese sentido. Gracias. De acuerdo. Bueno, en cualquier caso, mi intervención iba precisamente en sintonía con lo que planteaba el Partido Socialista, que habla de lesión a los derechos de la oposición. Bien, yo querría recordarle al señor Llorente y al Partido Socialista, si le suena algo, una sentencia irrevocable del Tribunal Supremo que daba la razón precisamente a un partido que está sentado aquí, que es Unión por Leganés, en la que precisamente esa sentencia hablaba
de la lesión de los derechos fundamentales de la oposición y además que se planteaba contra su gobierno, contra esa corporación. Claro, ahora lo que planteamos... Le ruego, por favor, que mantengan el silencio que los demás han mantenido mientras que ustedes estaban interviniendo. Gracias. ¿Puedo continuar? Si los señores del PSOE entienden que podemos hablar además. Gracias. Bueno, pues fíjese usted que mala memoria tienen ustedes. Es decir, que les están planteando nada más y nada menos que una sentencia. Esto no es una cuestión subjetiva de que puedo opinar que un acuerdo de pleno esté o no basado en derecho. No, esto sí que está basado en derecho. Por cierto, ¿habla usted de fascismo? Pues hombre, le voy a decir que en una moción del año 22, precisamente, de Unión por Leganés, sobre este mismo objeto, es decir, sobre la sentencia, ¿sabe usted lo que hizo Vox PSOE? ¿Se lo recuerdo, señora Tejero? Usted se abstuvo. Usted se abstuvo. Bueno. Yo le ruego que guarden un poco de tranquilidad y escuchen como están escuchando el resto de concejales en cada una de las intervenciones. Aquí se realizan intervenciones que gustan más, que gustan menos y se escuchan. Les ruego, por favor, que escuchen a la persona que tiene la palabra. Puede continuar. ¿Puede continuar? Si le dejan. Sí, gracias. Bueno, pues como decía, dice usted, señor Llorente, que son acuerdos fascistas. No sé entonces a qué se referirá a esa pinza del Partido Socialista y Vox para otro tipo de acuerdos. Nada más, gracias. Bien, terminado el segundo turno, señora Tejero, usted ha hecho... Déjeme que la conteste menos. Bueno, usted ha hecho una calificación de la agrupación Más Madrid antes, Más Madrid la ha hecho parecido a ustedes y él no ha hecho juego de palabras como ella y no ha pedido ningún turno de alusiones, con lo cual, terminado el segundo punto, el segundo orden de intervención, pasamos al minuto que le queda al proponente. Gracias, señor Llorente. La verdad es que usted es una persona experimentada en las lides parlamentarias locales, al igual que yo. Y usted sabe que, lo primero, que si hay pleno en agosto en esta ocasión, es porque ustedes han presentado unas alegaciones, al igual que Vox. Segundo, que las elecciones de mayo han generado un nuevo reparto parlamentario aquí en este pleno, donde han desaparecido formaciones políticas y donde han surgido nuevas formaciones políticas. Y, por tanto, hay que establecer los nuevos criterios. La argumentación que usted realiza del Reglamento Orgánico Municipal es dentro del mismo ejercicio legislativo. Y, por último, sé que no lo comparte, porque evidentemente por eso votan en contra, pero el criterio que se tomó por parte de la alcaldía fue un criterio objetivo, racional y homogéneo, donde las formaciones que tienen un determinado número de concejales tienen la misma representatividad y aquellas que tienen más concejales pues tienen una mayor representatividad. De hecho, nosotros tenemos la misma que ustedes teniendo un concejal más. Muchas gracias. Solicito únicamente, presidente, por dejar claro el punto, la propuesta de la desestimación de las alegaciones presentadas por la señora Olivas. Muchas gracias, señor Reconco, pero era lo que iba a decir yo cuando usted me ha interrumpido. Bien, pasamos a votar el tercero de los puntos de orden del día, consistente en la propuesta de la alcaldía de rechazar las alegaciones presentadas por doña Laura Oliva al acuerdo de modificación de plantilla y a la base 36B de ejecución de presupuesto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría. Terminado el orden del día, será aprobada la sesión. Buenos días.